Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Baisha Papen de Pujare. Hoy miércoles, mitad de semana, y es el último miércoles de este julio 2022 que también se está yendo. Nosotros hoy queremos compartir con ustedes la entrevista aquí en los estudios de Mega TV que vamos a hacer con el señor Matteo Sirtori. Él es jefe de la cooperación de la Unión Europea en Paraguay. La Unión Europea está como Unión Europea hace 30 años trabajando en nuestro país y justamente lo están celebrando. ¿Y cómo lo celebran? Lo celebran visibilizando algunos de los trabajos que están haciendo con nosotros. Por ejemplo, instalando el hashtag 30 años, 30 imágenes en varios puntos de nuestro país, como por ejemplo la costanera de Asunción, la Universidad Nacional de Asunción, Barrio Lomas San Jerónimo. Ustedes van a encontrar algunos de los logros más importantes y los valores que hacen el trabajo de los 30 años de cooperación en nuestro país de la Unión Europea. Por darles un dato, en este momento, por ejemplo, la Unión Europea va a destinar 300.000 millones de euros a la infraestructura en todo el mundo. Algo de este dinero vendrá a Paraguay. Le vamos a preguntar esta noche al señor Matteo Sirtori, que es jefe de la cooperación. También vamos a hablar de las áreas prioritarias que va a tener en nuestro país la cooperación de la Unión Europea. Y en primer lugar tienen el clima, la importancia de una economía circular y sustentable con trabajos a través de las microempresas. Otra área prioritaria es la educación y la innovación, la salud, la energía y el transporte. Son algunos de los temas que vamos a hablar esta noche aquí en El Descargo con el señor Matteo Sirtori. ¿Y por qué lo hacemos hoy justamente? Porque uno de los puntos más importantes y que fue algo reconocido en la Expo Mariano Roque Alonso fue la participación de las micros, medianas y pequeñas empresas, y fue gracias al trabajo de cooperación de Mi Pyme Compite, un programa que está financiado por la Unión Europea con un capital semilla de casi $300.000 para las empresas, y bueno, estas empresas ya están visibilizando de alguna manera ese trabajo. Uno de los temas también que vamos a abordar con él. También vamos a hablar del clima de negocios y cómo está el clima de negocios en nuestro país en este momento, donde hay circunstancias políticas que centran toda la atención, un juicio político que se ha suspendido hasta el próximo lunes nuevamente a la Fiscala General del Estado y que es denunciada por mal desempeño en sus funciones, un juicio político que quedó otra vez en un cuarto intermedio, es el cuarto hasta el próximo lunes a las 14 horas. Entre tanto, también vamos a aprovechar y consultarle a un diplomático de la Unión Europea cuál es su mirada respecto a las decisiones que se toman en nuestro país con relación a lo que ha dicho la Embajada de los Estados Unidos en su declaración en conferencia de prensa el viernes pasado y que ha desatado un torbellino político más allá de las internas ya que estamos viviendo con miras a las elecciones generales. Este es el tema que te planteamos esta noche aquí en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y la Unión Europea cumple 30 años de cooperación con nuestro país y tiene áreas prioritarias en este momento de inversión, por ejemplo, la salud, la educación y la innovación, la tecnología, el transporte, el clima, la energía y todo lo que sea digital. Para hablar de este y otros temas nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV esta noche el jefe de la cooperación de la Unión Europea en Paraguay, el señor Matteo Sirtori, a quien agradecemos su tiempo y su gentileza con Mega TV. Gracias por estar aquí. Buenas noches, María Cristina, un gusto. El gusto es nuestro y realmente cómo lo están celebrando o cómo lo van a celebrar estos 30 años de cooperación con Paraguay y cómo lo tenemos que celebrar los paraguayos. Pues efectivamente lo celebramos nosotros como Unión Europea, pero la idea es que lo celebremos todos juntos con todos los paraguayos y las paraguayas. Estamos celebrando, como dijiste, 30 años de presencia de la Unión Europea aquí en Paraguay, 30 años de relaciones políticas, de relaciones comerciales, de cooperación. Hemos acompañado a Paraguay durante esos 30 años para mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos, trabajando en temas de educación, de clima de negocio, apoyos a las pequeñas y medianas empresas, medio ambiente y otros temas. Y hemos pensado que es un hito importante. Los 30 años creo que es una fecha importante y hemos organizado una campaña que se llama 30 años en 30 imágenes, que celebra, digamos, este hito de los 30 años. Se trata de 30 instalaciones artísticas que se pusieron en diferentes sitios en Asunción y sus alrededores para que la gente pueda ir
y ver esas instalaciones y leer un poco y conocer un poco más de lo que hacemos como Unión Europea aquí en Paraguay, lo que hemos hecho durante esos 30 años. Pude ver uno de los hitos y que tiene que ver con la solidaridad, está en la costanera de Asunción. Sí, sí, allí está la solidaridad. Las 30 imágenes corresponden a 30 valores compartidos que tenemos entre Unión Europea y Paraguay. Solidaridad es uno de los valores compartidos, amistad es otro valor, paz, medio ambiente. Entonces, cada instalación representa un valor compartido y al lado de cada instalación hay un pequeño tótem que explica muy brevemente lo que hacemos con respecto al tema que está en la instalación. ¿Cuál fue el criterio para elegir cada uno de estos lugares? Yo he visto el de la costanera de Asunción. He leído también que está en el Parque Ñuguazú y otros lugares simbólicos, no solamente de Asunción, sino del área metropolitana. Sí, bueno, la idea es, como decía, acercarnos a la gente, que la gente nos conozca más y hacer una acción quizás no, digamos, de embajada típica, sino una acción más bien que pueda hacernos conocer por la gente. El criterio es un criterio de fácil acceso. Son sitios donde va la gente, la costanera es un ejemplo, el Parque Ñuguazú. Tenemos en el centro de Asunción, por ejemplo, en la Plaza Democracia, en la calle Palma, en la Plaza Italia, en la Loma de San Jerónimo, tenemos en la UNA, en el campus de la Universidad de Asunción. Así que son sitios de fácil acceso donde ojalá vaya mucha gente para conocernos un poco más. La idea tal vez también es un poco visibilizar toda la cooperación y el apoyo de la Unión, pero como Unión, porque los paraguayos, por toda nuestra tradición de migración a España, a Italia, en forma individual, tal vez estamos muy apegados a esas embajadas, pero esta es como una cooperación, una mirada más global de la Unión Europea. Claro. Entendemos que no es fácil. ¿Qué es la Unión Europea? Somos un grupo de 27 países, de los cuales 4 están representados con una embajada aquí en Paraguay, Francia, Italia, Alemania y España. Probablemente España, por razones obvias, es el más conocido. La Unión Europea es un grupo, es una unión política, económica y monetaria de esos 27 países y trabajamos cada vez más mano en la mano con las embajadas. Un ejemplo, las becas. Organizamos becas para que paraguayos y paraguayas puedan ir a estudiar o a trabajar en países de la Unión Europea y eso se organiza por la Embajada de la Unión Europea y las embajadas nacionales. Es un trabajo conjunto porque creemos que sumando fuerzas podemos tener mucho más impacto. Justo le iba a pedir esa precisión. Por ejemplo, cuando se dice que el gobierno de España nos ha donado X cantidad de vacunas en la época del COVID, por ejemplo, ¿es una donación exclusivamente del gobierno de España o es un trabajo conjunto con la Unión Europea o de las becas? Cuando uno postula las becas de la AECID, por ejemplo, para estudiar, ¿son becas ya consideradas como parte de la Unión Europea o son iniciativas de esos gobiernos y las becas de la Unión Europea son otras? Yo como representante de la Unión Europea me gusta pensar que todo es parte de la Unión Europea, porque todos los Estados miembros de la Unión Europea somos una familia, entonces todos somos parte de la misma familia. Ahora, desde el punto de vista, digamos, financiero, hay cosas que se financian por presupuestos nacionales y otras que se financian por presupuestos de la Unión Europea. Por ejemplo, las vacunas, esa fue una donación del gobierno de España, fue una donación del Reinado de España a Paraguay, no fue algo de la Unión Europea. Otros programas, la beca según el tipo de beca. Tenemos un programa que se llama Erasmus Mundus. Eso está financiado por la Unión Europea y los que participan pueden ir a estudiar en cualquier de los 27 países de la Unión Europea. Otras becas, las que pasan, por ejemplo, por AECID, son becas financiadas por el gobierno español. Así que depende del tipo de programa, del tipo de acción, pero repito, la Unión Europea es una familia, así que sea a través de las embajadas nacionales o de nuestra embajada, yo creo que todos somos parte de la misma familia. Y de la Unión Europea, nosotros como región tenemos mucho que aprender porque quisimos hacer y tenemos varios intentos, el Mercosur, UNASUR, un montón de sociedades en la región, pero que nunca llegamos a consolidar, por ejemplo, como lo que han hecho ustedes con algunas políticas, la política monetaria, otro tipo de políticas que sí realmente han trascendido como ejemplo para otras regiones. En ese contexto, ¿podría contarnos un poco cuál es el estadio en que se encuentra ahora el avance de la Unión Europea? ¿En qué términos de aquella primera unión por el carbón hoy realmente no solamente tienen una sola moneda, sino tienen otro tipo de políticas comunes ya que lo implementan?
Bueno, siempre decimos que la Unión Europea es un proyecto en curso, nunca se acaba y seguimos integrándonos cada vez más, seguimos creciendo todos juntos cada vez más. Se creó hace más de 60 años, ha evolucionado mucho, ha empezado como sobre todo en los aspectos económicos. El logro principal claramente es el de tener una moneda común, el euro. En aspectos comerciales, pero se han ido integrando cada vez más políticas, donde en algunos casos tenemos una política común, o sea, es la Unión Europea que tiene el mandato para llevar a cabo algunas políticas, por ejemplo, las políticas comerciales, la política de comercio exterior, no son los Estados miembros han delegado a la Unión Europea sus funciones, es la Unión Europea que negocia los tratados internacionales, por ejemplo, hablando del tratado con el Mercosur. Hay otros temas en que se habla de coordinación entre los Estados miembros, en temas de salud, en políticas sociales, pero bueno, hay muchos logros. Otro logro evidente es la libre circulación. No hay fronteras en la Unión Europea. Hasta hace 20 años o 30 años no tenía que ir frontera por frontera. Ahora se puede circular libremente en los países de la Unión Europea. Libre circulación de personas, de servicios, de bienes. Así que eso también tiene un impacto económico muy importante para los países. Y han hecho una reinversión, sobre todo proyectándose a los países que forman parte o que tienen una relación diplomática con la Unión Europea. ¿Cuál es la prioridad en este momento en Paraguay? La prioridad nuestra de la Unión Europea, tenemos dos grandes prioridades. Una es una prioridad que tenemos para nuestros propios países al interior de la Unión Europea y para la acción que tenemos con respecto a los países socios como Paraguay, y es el tema del medio ambiente. Medio ambiente que no es un tema, digamos, exclusivamente para algunos extremistas o lo que las ONG, no, es un tema económico, es un tema de mercados, es el tema de la sostenibilidad, porque sabemos que ya los mercados se han vuelto mucho más sofisticados y para poder, por ejemplo, exportar a algunos mercados se necesitan algunos requisitos que nosotros creemos necesario que Paraguay también se vaya adaptando poco a poco, y estamos aquí para apoyar a Paraguay, por ejemplo, para que se beneficie de todas las cláusulas medioambientales del futuro acuerdo entre Unión Europea y los países Mercosur, del que Paraguay puede beneficiarse mucho. Entonces, ese es el primer bloque, digamos, economía verde. El segundo bloque es la lucha contra las desigualdades. Perdón, antes de pasar a ese segundo bloque, cuando uno habla de economía verde, pareciera, y para la gente que nos está escuchando, algo muy etéreo, siempre teoría. ¿Usted podría ponernos un ejemplo de cómo Paraguay podría aprovecharse de esos proyectos o beneficios que tienen invertir en la economía verde? ¿Qué tiene que cambiar en su proceso económico Paraguay para llegar a una meta de decir, estamos ofreciendo una economía verde, tenemos una economía verde? Dos ejemplos, dos niveles. El nivel más macro, político, legislativo, por ejemplo, desarrollar más incentivos para que efectivamente la economía verde sea un buen negocio. Es algo que ya está ocurriendo en los países europeos. Todo lo que es inversión sostenible es un muy buen negocio. Entonces es un mensaje que siempre vamos dando a todos nuestros países socios. Incentivos, por ejemplo, para el manejo de bosques y áreas protegidas, para que se pueda no solamente proteger esas áreas, porque es importante por el medio ambiente, sino también traer un provecho económico, porque se puede con algunos productos. Estamos hablando de incentivos fiscales, o sea, en pueden un marco ser fiscales, legal. pueden ser de tipo legislativo, puede ser, son todo tipo de incentivos. Hay una gama muy amplia de tipo de incentivos, pero hay algunos que ya existen en Paraguay, que se pueden afinar o desarrollar más, y otros que, basándonos en la buena práctica de otros países, se pueden desarrollar. Acá, por ejemplo, lo que conocemos es que por la reforestación hay un incentivo fiscal, por ejemplo, pero ustedes no están satisfechos con el marco legal que pueda promover la economía verde. Hace falta más cosas. Yo creo que más que cambiar el marco legal, y eso se aplica al medio ambiente como a muchos otros ámbitos, creo que es un tema de implementar las leyes que existen, de tener todos los instrumentos para que estas leyes se respeten y se puedan implementar. El marco normativo, a menudo en todo lo que hacemos vemos que existe, es un buen marco normativo. Paraguay tiene un buen marco normativo, no es solamente nuevas leyes, o no es sobre todo nuevas leyes, es más bien la implementación, los incentivos, trabajar con los gremios del sector privado sobre todo, pero también con el sector público, con la sociedad civil, para que eso se pueda implementar.
Y el otro ámbito, digamos, nivel, más a nivel de apoyo a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, un ejemplo es el tema, por ejemplo, de economía circular, que son ejemplos, buenas prácticas de un tipo de modelo de producción que limite lo más posible los residuos para que se vayan reciclando los materiales que se utilicen para que haya justamente menos residuos. Es algo que ya existe en Paraguay, hay muy buenos ejemplos y nosotros estamos apoyando para que haya cada vez más. ¿En qué consiste el apoyo de la Unión Europea justamente para esas pequeñas y medianas empresas y las micros también? Tenemos algunos programas, el más, digamos, conocido se llama MIPYMES Compite. Es un programa en el que trabajamos con el sector privado, con los gremios de la producción, sector industrial y sector agropecuario, y con algunas organizaciones internacionales como el Banco Mundial. Se trata de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas a través de mejora de los servicios públicos y privados para las empresas, a través de innovación. Trabajamos con centros de innovaciones que ya existen y estamos ayudando a que se desarrollen un poco más. Trabajamos en temas de facilitación del comercio y trabajamos en temas de clima de negocio para que efectivamente, más allá de la ayuda concreta que se le pueda dar a una empresa, el clima alrededor de las empresas pueda ser favorable para que se puedan desarrollar. Cuando hablamos de clima de negocio, también quiero saber o quisiéramos conocer la opinión de la Unión Europea sobre el clima de negocios en Paraguay. ¿Cómo lo sienten ustedes? Y sobre el tema de las microempresas, ¿reciben como un capital semilla que es el mayor incentivo de parte de ustedes? En cuanto a clima de negocio, trabajamos... ¿Lo podemos hacer después de la pausa? Después. ¿Sí le parece? Porque me indica la producción que ya tenemos que hacer una pausa. Hacemos una pausa. A la vuelta le vamos a contar cómo la Unión Europea trabaja con las microempresas y en qué consiste básicamente el apoyo que le dan a estas microempresas. Conocimos a varias de ellas justamente en la expo de Mariano Roque Alonso y también vamos a conocer la opinión que tienen sobre el clima de negocios en Paraguay. A la vuelta a la pausa. Esta noche aquí en los estudios de Mega TV nos acompaña el señor Mateo Sirtori, él es jefe de la cooperación de la Unión Europea en nuestro país y nos acompaña porque ellos celebran y nosotros también 30 años de cooperación con la Unión Europea y estamos hablando en este momento cómo están apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Señor Sirtori, ¿en qué consiste específicamente el apoyo para estas microempresas? Leí algo como un capital semilla. Sí. Tenemos varias iniciativas, la última que quizás vale la pena contarles, es quizá una de las más concretas, es un fondo para proyectos de economía circular. Son proyectos, digamos, medianos y pequeños y hemos seleccionado de las 83 propuestas que hemos recibido para ese tipo de proyectos, hemos seleccionado 11 empresas, pequeñas y medianas empresas en todo el territorio nacional, en sectores agro y sectores industriales que van a recibir un total de más o menos 2.500 millones de guaraníes para los 11 proyectos, digamos. Y no sé, ejemplos, hay una empresa que reutiliza las cascarillas de maíz para hacer alimentos para bovinos. Una empresa que va a utilizar hojas de mango y de otros árboles como uno de los ingredientes para un cuero, digamos un cuero alternativo, un material textil. Entonces la idea son pequeños ejemplos de economía circular donde, como decíamos, el reciclaje y la limitación de los residuos son uno de los elementos fundamentales. Entonces, apoyo directo a esas empresas para esos proyectos. Y esas microempresas que conocimos en la Expo ya fueron parte de este programa MIPYME Compite. Sí, son parte del programa. El programa empezó ya hace más de 2 años. Primera vez que participamos de esta manera tan estructurada en la Expo. Muy contento de poder haber estado con los organizadores. Y bueno, una de las razones es que uno de los gremios con los que trabajamos directamente es la UIP, coorganizadora de la Expo, así que hemos podido efectivamente en la Expo organizar esta premiación de las 11 empresas seleccionadas. Pero bueno, el programa MIPYMES Compite va mucho más allá de este Fondo de Economía Circular.
Y eso también de alguna manera forma parte de este clima de negocios, que creo que fue una de las conferencias que hizo la Unión Europea en la Expo, y en este momento me gustaría conocer su opinión sobre el clima de negocios en Paraguay. Me decía al cierre de la evaluación el presidente de la OIP, el ingeniero Enrique Duarte, por suerte que toda la conferencia de prensa de la Embajada de los Estados Unidos pasó unos días después del foro de negocios, de la rueda internacional, porque ¿cómo afecta todo esto al clima de negocios? Entonces, un antes y un después, sí podemos tener una mirada suya. Sí, yo, bueno, te voy a hablar del clima de negocio, no te voy a hablar de los hechos recientes con respecto a la designación de la Embajada de Estados Unidos. No, el clima de negocio yo creo que en Paraguay es relativamente bueno. Siempre se puede mejorar y hay cosas que creo que efectivamente tendrían que mejorar aún más, pero si lo comparamos con el clima de negocio de otros países latinoamericanos o suramericanos, Paraguay tiene un mejor clima de negocio que muchos países. Algunos tienen, quizá algunos avanzan un poquito más, pero bueno, está en una buena posición. Pero ¿y cuáles son los ejes que más valora la Unión Europea para decirle, por ejemplo, a sus integrantes, por esto Paraguay tiene un buen clima de negocio? Las ventajas de Paraguay, bueno, creo que son conocidas. Uno es una población joven, el otro es un coste de la energía muy limitados, un coste de la mano de obra limitada, aun si eso tiene un doble efecto, porque es cierto que puede ser un factor que limita los costes, pero también hay que ver las capacidades y la calidad de la mano de obra. Y en ese respecto quizás hay algunos elementos que se pueden mejorar. Bueno, un espacio muy grande. Paraguay es un país relativamente grande con respecto a la población, así que hay mucho espacio. Por ejemplo, la inversión que se hizo hasta hace poco cerca de Concepción, voy a nombrar el nombre de la empresa, pero tiene capital de un país de la Unión Europea para una fábrica de celulosa, aprovecha también del hecho de que hay muchísimo espacio para sembrar árboles que después van a servir para producir celulosa. Creo que es considerado como una de las inversiones más grandes de los últimos tiempos de inversión privada en Paraguay. Pues, ¿La Unión Europea tiene cuantificado de alguna manera la inversión de la Unión Europea en Paraguay, tanto en términos privados como lo que hacen los gobiernos en proyectos sociales y políticas públicas? En términos privados no sabría decirte, es muy alta, pero eso es realmente porque es algo que manejamos entre nosotros y las embajadas de los países miembros y las cámaras de comercio de los países miembros con los que trabajamos muy estrechamente. En términos de cooperación, que es un poco la parte pública, como Unión Europea tenemos más o menos unos 180 millones de euros de ayuda no reembolsable, muy importante, no reembolsable. España tiene más o menos 150 millones y Francia e Italia tienen algo más, aún si no tienen mucha cooperación. Y algo Alemania también. Así que bueno, llegamos a un total de más de 300 millones de euros de ayuda no reembolsable. Y es importante porque lo que hacemos con nuestra ayuda es tratar temas donde tenemos un valor añadido, temas que no son quizás temas muy visibles. Por ejemplo, con ese dinero no vamos a construir grandes infraestructuras, porque hay otros, por ejemplo, los bancos multilaterales, que además tienen más recursos, aun si al final son recursos de los paraguayos, porque son préstamos, pero bueno, claro, hay más recursos para poder financiar ese tipo de obras. Nosotros trabajamos más en tema de educación, por ejemplo, que es un tema que consideramos prioritario, de protección social, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, trabajando para que los más vulnerables puedan también tener un desarrollo inclusivo. De ese monto que me menciona, creo que según el informe que habían presentado, el 50% va a la educación. ¿Cuáles son los sectores en los que más están invirtiendo en términos educativos? Ya me mencionaba que posiblemente una de nuestras debilidades serían nuestras capacidades de mano de obra y tiene que ver mucho con la educación y la formación tanto en educación media. Efectivamente, en educación yo creo que no, bueno, alguien dijo no hay futuro sin educación. Por supuesto. Creo que eso es cierto. La mitad del presupuesto de esos más o menos 180 millones de la Unión Europea a los que me refería efectivamente van al sector de educación. Hemos trabajado en un primer tiempo, en unos 5, 6, 7, 8 años atrás, en temas de mejora del acceso a la educación. Paraguay ha mejorado bastante en cuanto a acceso a la educación. Ahora hay un acceso casi universal, por lo menos a nivel de escuela primaria.
Donde todavía tenemos muchos problemas es el tema de la calidad de la educación. Entonces, los que en inglés dicen los output, entonces en tema de retención también, porque hay muchos niños y niñas que no terminan ni la escuela secundaria, entonces hay un buen acceso. Se inscriben, pero después dejan la escuela. Educativo. Y dejan las escuelas por razones no solamente estrictamente vinculadas con la educación, por razones de entorno social, por ejemplo, por razones de las comunidades en las que viven, por razones de desprotección y otras razones. Entonces, acceso en un primer momento, ahora trabajamos mucho en tema de calidad y justamente, como lo mencionaste, un tema que es la educación técnico y profesional para que los que quieran invertir en Paraguay puedan efectivamente encontrar una mano de obra un poquito más calificada. Un ejemplo concreto de una inversión en educación, porque si le decimos a la gente, la Unión Europea está invirtiendo casi el 50% de lo que invierte en Paraguay en educación, pero seguimos así tan mal como lo sentimos y como me imagino lo sienten ustedes. Muy buena pregunta. Bueno, yo lo primero que decir que las reformas educativas son procesos muy largos. La educación no empeora ni mejora en poco tiempo. Entonces, estamos en el sector de educación desde hace casi 10 años. Repito, yo creo que el éxito más evidente es la mejoría del acceso. Pero digamos, proyectos emblemáticos es difícil decir. Yo puedo mencionar al día de hoy, por ejemplo, todo lo que es formación docente, formación inicial docente. Estamos preparando, trabajando con la Universidad Nacional de Asunción y un consorcio de otras 8 universidades públicas y privadas para formar los futuros docentes. Sabemos que dentro de poco va a haber muchos docentes que se van a jubilar. Bueno, la idea es preparar los futuros docentes para que tengan las herramientas y las capacidades necesarias para poder enfrentar la educación del futuro, que no es la misma de hace 20 o 30 años cuando se habían formado los docentes que ahora se están jubilando. Entonces, ese es uno de los ejes en los que trabajamos, y el otro, educación técnico y profesional, trabajando con algunas escuelas, trabajando con el sector privado, para que también el sector privado ayude el sistema educativo a identificar, a desarrollar los currículos, a identificar las necesidades que después hacen que esos chicos y chicas puedan integrarse en el mercado del trabajo. Entonces, esos son quizás los dos ejes principales en ese momento. Y cuando hablan de esa nueva formación del docente, donde me imagino que lo digital es una herramienta determinante y que también es una de las áreas prioritarias en la inversión de la cooperación europea en Paraguay. Sí, bueno, la digitalización es una de las grandes prioridades de la Unión Europea en el mundo, incluido en Paraguay. De hecho, durante la pandemia hemos trabajado bastante con el Ministerio de Educación y Ciencia para que todos los estudiantes que por obvias razones no podían ir a clases presenciales pudieran tener un mínimo, algo más que un mínimo de educación a distancia, entonces adaptando algunos materiales, algunos currículum. Hay un problema que yo creo es un problema muy importante, es un problema de conectividad. El hecho de que tantas familias no tengan la posibilidad o no tengan una conexión suficientemente buena para poder o para haber podido seguir una educación a distancia, eso ha creado muchos problemas durante la pandemia, y creo que todavía no sabemos, no estamos valorando la brecha que se ha ido agrandando durante la pandemia en cuanto a desigualdades y a calidad de la educación, que efectivamente es un tema que hay que mejorar. Sin lugar a dudas, creo que es un tema que todavía no vamos ni siquiera a terminar de evaluar los efectos que ha tenido la pandemia, y esto que usted señala de las desigualdades no solamente se notan en el tema educativo, sino se nota no solamente en el acceso a sistemas digitales, se nota ahora en el tema del acceso al trabajo, en el tema de la energía, del transporte, que creo que también son dos temas muy importantes y que me permita usted hacer otra pausa, y a la vuelta hablamos un poco del transporte. Necesitamos transporte barato. Tenemos ahora un paro de transportistas, estamos pidiendo que baje el precio del combustible, no solamente para ellos, para nosotros también. Así es que pensar en una reforma realmente del transporte podría darse de la mano a la Unión Europea, ¿sí? Vamos a hablar después de la pausa. Vamos a hablar después de la pausa. Bueno, un rato más y me saca el trabajo. Hacemos una pausa aquí en el descargo. Sí, muchísimas gracias por estar allí, por seguir con nosotros hablando de la Unión Europea. Esta nueva forma de conocerlos un poco, no solamente a través de las embajadas de España, Francia, con quienes tenemos relaciones a veces más cercanas, sino conocer al conglomerado de países de la Unión Europea, y que es un ejemplo de integración también para nosotros como región, sobre todo un desafío para el Mercosur. A la vuelta de la pausa, seguimos.
Estamos aquí en compañía del señor Sirtori, él es jefe de cooperación de la Unión Europea y estamos hablando de todo lo que hace la Unión Europea en Paraguay. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque, bueno, cumplen 30 años trabajando en nuestro país en cooperación con nosotros y de alguna manera el trabajo que están haciendo con las MIPYMES nos permitió conocerlos en la Expo de Mariano Roque Alonso y quisimos ahondar de los trabajos que están haciendo aquí. Y de acuerdo a una información que leí en cable de EFE, justamente en una de las páginas digitales de EFE, la Unión Europea movilizará 300.000 millones de euros en inversiones de infraestructura global entre el 2021 y el 2027. ¿Algo de esto vendrá a Paraguay? Ojalá, ojalá. Yo creo que sí. Esos son es el plan, efectivamente, es una nueva estrategia que se llama, desafortunadamente tiene una palabra solamente en inglés, que es Global Gateway, y la idea es efectivamente interconectar más y mejor, Unión Europea con Latinoamérica, entre otros, y la idea es también poder usar nuestros recursos públicos, sobre todo de cooperación al desarrollo, para apalancar más recursos e inversiones privadas. Un ejemplo, por ejemplo, lo que llamamos proyectos de blending, o sea, proyectos donde hay una donación de la Unión Europea para ayudar las inversiones públicas, los inversionistas privados, a invertir en un determinado sector. Por ejemplo, limitando el riesgo de inversión o limitando los costes, porque parte de los costes están cubiertos por la inversión pública de la Unión Europea. Hay varios temas que se están discutiendo en ese momento. Uno de los temas, por ejemplo, es un cable, es una fibra, la fibra se llama Bella o Bella en italiano, que ya conecta la Unión Europea con el continente suramericano. Ese cable, que puede facilitar de manera impresionante la transmisión de datos, es un cable que ya existe entre las costas occidentales de la Unión Europea y Brasil y Argentina, y ahora se está evaluando la posibilidad de extenderlo a algunos países o que no tienen costa, como Paraguay, o donde no llega el cable. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de conectividad y de infraestructura que podríamos estar desarrollando en Paraguay. Sería fantástico, porque es como una fibra óptica madre, digamos, que nos pueda permitir transmitir datos. Y cuando hablamos de conectividad, el tema de transporte y energía, veo que también son las prioridades en Paraguay. En términos concretos, ¿qué van a hacer en términos de energía? Somos el país con las mayores represas y producción de energía en el mundo. Paraguay es un caso escuela y no se sabe lo suficiente la particularidad de Paraguay por el hecho de que tiene una producción del casi 100% de energía renovable. Quizás el desafío es un poco aumentar el porcentaje de consumo de energía renovable, porque estamos a menos del 20% en cuanto a consumo. Entonces creo que allí sí podemos mejorar. ¿Qué hemos hecho y qué vamos a seguir haciendo? En tema de energía trabajamos mucho con los bancos y sobre todo con los bancos europeos, los bancos de desarrollo europeo, como el Banco Europeo de Inversiones. Ya se financió un proyecto muy importante, que es la construcción de la línea de transmisión eléctrica entre Yacyretá y Villalles. Es una línea de 500 kilovatios que ya se terminó de construir. No solamente la línea, sino también las conexiones, sobre todo a las comunidades y a los grupos más vulnerables que antes no tenían acceso a electricidad. Así que eso ha permitido unos costos menores, ha permitido mejor seguridad de la transmisión de la línea y ha permitido mejor acceso de las personas que antes no tenían acceso a la línea eléctrica. Es un ejemplo de cómo la cooperación europea, en ese caso con el Banco Europeo de Inversiones, puede tener un impacto en la vida de las personas. Y es increíble cómo en un país donde se produce energía que podría iluminar toda América, no sé por cuánto tiempo, o todo el mundo, no sé por cuánto tiempo, hay todavía paraguayos que no tienen acceso a la energía en el Chaco y en algunas zonas del norte. Yo creo que tiene razones, me imagino, no soy un experto en energía, pero razones
geográficas, por ser un país relativamente grande y muy poco poblado en la parte occidental, y después tiene un problema de distribución y de transmisión, porque no creo. En este momento el problema no es tanto la producción, por lo que dijiste, hay una sobreproducción con respecto a las necesidades del mercado interno, pero sí hay una necesidad de mejorar la transmisión y la distribución. Yo creo que también sería bueno, en eso estamos trabajando con el sector público y el sector privado, empezar a pensar en la matriz energética del mañana, porque es cierto que al día de hoy hay suficiente energía renovable, pero esta misma energía, el agua, no va a durar otros 50 años. Ya hay varios cálculos que en 2040 ya se podría necesitar una matriz energética distinta. Entonces, yo creo que ya es momento de pensar cómo diversificar la producción de energía para que no dependa solamente sobre todo de las dos grandes binacionales. ¿Y los paraguayos no lo estamos haciendo? Yo creo que hay una reflexión que está empezando en la ANDE, en el sector público, ya existe en el sector privado, se está empezando a pensar, pero hay que pensar un poco rápidamente porque el tiempo va rápido. Por supuesto. Y con relación al transporte, que es la preocupación diaria, el acceso a un servicio bueno de transporte. Conocí Madrid, por ejemplo, y irse al transporte ahí es mejor que mi auto, por ejemplo, en el transporte público. Estamos muy lejos y años luz del servicio de transporte de la Unión Europea. ¿Qué podemos hacer para capitalizar toda la experiencia y el buen pasar en un transporte público que tienen en la Unión Europea? Eso es una cuestión fundamental, sobre todo en ciudades como Asunción, que se han desarrollado tanto y tan rápidamente en los últimos años. Yo creo que todos sufrimos ¿Ya subió a un transporte público aquí? Yo subí a un transporte público y efectivamente, y sufro el tráfico, que es debido al hecho de que el transporte público, como el transporte público no funciona, todo lo que pueden permitirse tener un auto va con el auto. Entonces, hay mucho que hacer. No es un sector prioritario para nuestra cooperación porque es un sector que requiere también mucha inversión de infraestructura, mucha inversión y presupuestos que nosotros como Unión Europea, como Cooperación Europea, no tenemos. Hay un tema en el que estamos trabajando y creo que es un tema bastante importante para Paraguay, que es el tema de la electromovilidad. Se está haciendo mucho progreso. Una vez más, utilizar toda la cantidad de energía limpia que Paraguay tiene para poder desarrollar un sistema de transporte más limpio y más eficiente y mejor organizado. Hay varios ministerios que están trabajando en eso. Hay empresas internacionales, privadas, muy interesadas en ese tema, que ya están firmando memorando de entendimiento, ya se están instalando en Paraguay para poder desarrollar este sector. En términos políticos, ¿cómo valora la Unión Europea los intereses, por ejemplo, de negociaciones o inversiones de China continental o de Rusia en este momento? ¿Hacia Paraguay o hacia Latinoamérica? ¿Es como realmente intereses de expandir el mercado, de abrir nuevos mercados, o son más intereses políticos de alianzas? Bueno, ¿qué es lo que no es político, ¿no? Yo creo que todo tipo de decisión y de acuerdo comercial tiene un lado político. Creo que el interés principal de la Unión Europea en ese momento, sobre todo con respecto a esa parte de América Latina, es el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur. Es un acuerdo de asociación, no es solamente un acuerdo comercial, es un acuerdo mucho más amplio que tiene un capítulo político muy importante, un capítulo social, un capítulo medioambiental. Esa es nuestra prioridad en ese momento. Sabemos que... Perdón, ¿ese acuerdo es excluyente con relación a otros acuerdos que podamos...? No es excluyente. Para nosotros es la manera también de ayudar a Paraguay y los otros 3 países del Mercosur a integrarse más y mejor. Yo creo que se han hecho progresos, pero hay mucho más por hacer. Ojalá la Unión Europea pueda ser un ejemplo de integración también para los países del Mercosur y de los demás bloques regionales que existen en el país. Ese es algo en que estamos trabajando, es algo que esperamos donde podamos avanzar y firmar cuanto antes, porque yo creo que hay beneficios recíprocos muy importantes. También me gustaría saber la impresión que tiene respecto a las medidas migratorias que se toman y que a los paraguayos nos toca muy de cerca, porque somos muchos los paraguayos que estamos trabajando en España, en Italia también, y creo que en parte de Francia, y hay algunos cambios, algunas reformas. ¿Cómo lo ven ustedes? Las políticas migratorias no son, digamos, de la Unión. De la Unión.
Cada país tiene su propia política migratoria, aún sí existe una coordinación cada vez más desarrollada entre los diferentes países, porque al final las personas que vienen de países que no son de la Unión Europea y que entran a la Unión Europea después circulan en todos los países de la Unión Europea por el hecho de que no hay fronteras. Así que hay un interés claramente de poder coordinarnos cuanto más. Pero repito, son políticas de competencia de los diferentes Estados miembros. Así que lo que hace España, lo que hace Italia, lo que hacen otros países, son sobre todo los países que tienen fronteras externas de la Unión Europea, se coordina, pero no es, digamos, bajo la directa competencia y responsabilidad de la Unión Europea. Yo puedo tener mis opiniones privadas, pero bueno, no, eso no es un tema que tratamos directamente. Disculpe que insista, pero su posición política como jefe de la cooperación de la Unión Europea nos parece muy importante que esté con nosotros esta noche y no podría dejar de preguntarle cómo analiza la situación política en este momento de Paraguay. La conferencia de prensa de la Embajada Americana, la declaración que ha hecho respecto al expresidente de la República y si realmente eso ha afectado ese clima de negocio que usted describió con tanta emoción en la Expo, porque realmente, ¿cómo lo ven como Unión Europea, como embajadores, como extranjeros en Paraguay? Es un momento interesante, de la política y de la economía en Paraguay. Por supuesto, no voy a comentar sobre la designación que hizo la Embajada de Estados Unidos la semana pasada. Yo creo que lo que nos interesa, creo que a todos como comunidad internacional, es que en Paraguay haya unas instituciones fuertes. Que por supuesto haya un nivel de participación en la vida política que sea durante la campaña. Ahora estamos en campaña, ahora las primarias, después las elecciones el año que viene. Un nivel de participación lo más elevado posible, porque esa es la sal de la democracia. Entonces, participación política, instituciones fuertes, creo que trabajamos, todo lo que estamos acá, trabajamos para fortalecer la institucionalidad, la independencia de las diferentes instituciones, la capacidad de las diferentes instituciones de poder llevar a cabo sus mandatos, y eso es lo que nos interesa. Somos superpartes, no miramos a un partido más que a otro, eso no es nuestro papel en ese país como en ningún otro país. Tenemos nuestras propias opiniones como ciudadanos del mundo, pero nuestro papel acá es ayudar a Paraguay a desarrollarse de manera sostenible e inclusiva, a tener más participación y una democracia más sólida. Muchísimas gracias por sus palabras, señor Mateo. Ha sido usted muy amable por venir aquí. ¿Y extraña Italia? Sí, mucho. Extraño, sobre todo el mar. El mar, sí. Eso no te podemos ofrecer aquí, pero aquí te ofrecemos guaraní, te ofrecemos la solidaridad, cosas que no vas a encontrar en otra parte. Y la gente maravillosa de Paraguay, así que estoy 3 años ya en Paraguay. 3 años y faltan 2 más. Estoy tan a gusto que normalmente tenía que quedarme 4 años, pero pedí una extensión para quedarme 1 año más. Así que eso es una prueba de que se vive bien en Paraguay. Que esté bien entonces con nosotros aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir todo este trabajo de colaboración, las ideas y estas consideraciones que ha hecho aquí con Mega TV. Muy amable. Muchas gracias, María Cristina. Un gusto. El gusto es nuestro, el jefe de la cooperación de la Unión Europea aquí en los estudios de Mega TV, compartiendo con nosotros esta noche aquí en El Descargo. Les agradecemos mucho por haber estado ahí, por elegirnos todas las noches para informarse, para conocer en profundidad un tema, para conocer a las personas que hacen de nuestro país el país que somos en este momento, y allí todos tenemos una gran responsabilidad. Tapende Pujare por ahí. Hasta mañana. Chao.